¿Qué tal, muchachos? Bienvenidos a la clase número 4 de química. Eh, por ahí les dejé que me investigaran sobre las transformaciones de la materia, eh, y de ese tema es lo que vamos a hablar hoy, de lo que les voy a contar un poco sobre las transformaciones de la materia. Los cambios físicos son los que alteran las propiedades químicas de una sustancia. Se les nombra también como cambios de estado. Por consiguiente, las sustancias pasan de un estado de agregación de la materia a otro. Un ejemplo muy común es cuando ponemos a calentar agua. Una vez que empieza a hervir, es porque se ha ganado suficiente presión y temperatura, con lo que las moléculas se mueven con más velocidad y se promueve el vapor de la superficie. O sea, ese es el cambio de estado de agregación, de un estado líquido a un estadio de vapor gaseoso. Ajá. Ahora, existen también otros cambios. Existen cambios químicos y cambios nucleares. Los cambios químicos se producen cuando una sustancia cuando una sustancia al transformarse en otra, con otras características diferentes. En general esto ocurre en las reacciones. Por ejemplo, la combustión de la gasolina, que es una mezcla líquida de hidrocarburos y otras sustancias, se convierte en dióxido de carbono y agua. Por ejemplo, también los cambios nucleares se realizan con alteraciones que ocurren en el núcleo de los átomos. Por ejemplo, un átomo inestable es un isótopo, puede reaccionar con un neutrón libre que lo impacte, que impacte al núcleo de ese isótopo, puede reaccionar. Así es como funcionan las bombas nucleares, ¿no? Pero generalizando más los cambios nucleares, existen dos cambios nucleares principales en química o en física. También puede ser muy utilizado los términos de fusión y fisión. Como ustedes sabrán, o ya en su investigación que han hecho, la fisión, como la palabra lo dice, es la división. Los núcleos grandes se dividen y originan a otros más pequeños. Los núcleos de átomos de ciertos materiales, por ejemplo, digamos plutonio, para formar energía nuclear, ¿no? Es mediante fisión. Pero la fusión también es otro cambio de la materia, y esta lo podemos encontrar en el interior de las estrellas. En el interior de las estrellas, como ustedes saben, se forman la mayoría de los elementos, o todos los elementos químicos que conocemos hasta ahorita. Bueno, no todos, hay elementos sintéticos, que ya les había comentado. Pero los elementos más comunes, por ejemplo, el plomo, el oro, el magnesio, el potasio, todos ellos se forman en el interior de las estrellas mediante la fusión. Dentro de las estrellas hay mucha masa, mucha presión, temperatura, y hay muchos electrones y protones flotando. Y estos protones se unen con neutrones para formar núcleos, y estos núcleos a su vez soportan electrones y forman átomos de distintos elementos. También podemos agregarle a esto de que la fusión es menos conocida, pero si no fuese bajo la fusión no existiríamos nosotros. De hecho, cuando una estrella explota y se convierte en una supernova, suelta muchísimo material, y dentro de ese material son elementos compuestos que forman la vida, ¿no? O de los que se cree que se forma la vida. Nosotros somos enteramente hechos de carbono y otros minerales.
podemos en resumidas cuentas decir que venimos o estamos hechos de polvo de estrellas. Ahora, caracterizando un poco los estados de agregación de la materia, podemos decir que la materia se presenta en la naturaleza en 4 estados de agregación: el sólido, el líquido, el gaseoso y el plasma. Un sólido, en un sólido sus moléculas ejercen fuerzas entre sí, pero estas están restringidas a su movimiento. Por lo tanto, si observáramos los átomos de un sólido, podríamos observar de que están muy juntitos y que vibran muy poco. A diferencia de un líquido, donde sus moléculas ejercen fuerza sobre otras, incluso se pueden integrar en grupos de moléculas por sí mismas. Una gotita, por ejemplo, en esta sus átomos de esa molécula están un tanto más separados de lo que se podría esperar en un sólido. Más sin embargo, en contraparte, un estado de agregación gaseoso de un gas, por ejemplo el helio o el argón o cualquier otro, vamos a observar que sus moléculas están muy separadas. Más sin embargo, ese estado de agregación, aunque sus moléculas están separadas, aún así interactúan entre sí. Comúnmente estas sustancias carecen de forma propia, de volumen determinado. Y el tercer estado de agregación, que es el más extraño, es el plasma. El plasma es un material gaseoso que se encuentra intensamente ionizado, construido por electrones y partículas positivas que han sido arrancadas de los átomos por la acción de las temperaturas muy altas. El mejor ejemplo de un estado de plasma es el Sol. En el Sol, como les comentaba, hay muchos electrones y protones y neutrones libres y hay un exceso de temperatura y de presiones. El Sol es un estado de plasma, por lo tanto, también en ciertos momentos y en ciertas partes el Sol está generando materia. Por ejemplo, en la corteza del Sol comúnmente ya podemos encontrar materiales más sólidos, ¿no? Podemos decir que encontramos elementos incluso, no a ciencia cierta no se sabe completamente, pero sí se sabe de que en el Sol se generan la mayoría de los elementos que conocemos. Ahora, todos estos estados de agregación pueden tener cambios de estado. Y estos cambios de estado están clasificados con diferentes nombres, como por ejemplo sublimación, condensación, fusión, vaporización, solidificación, deposición, desionización y ionización. Estos cambios de estado tienen su nombre. Por ejemplo, la más común es de un líquido a gas. Cuando pasamos de un líquido a gas se llama vaporización, y cuando es viceversa se llama condensación. De un sólido a líquido se llama fusión, y cuando es de líquido a sólido se llama solidificación. Y cuando es de un sólido a gas se llama sublimación, y cuando es viceversa se llama deposición. Ahora, para llegar al estado de plasma es fácil. Necesitamos tener primeramente un gas. Y cuando pasamos de gas a plasma se llama ionización, y de plasma a gas se llama desionización. Como les comentaba, un gas es un átomo en concreto de un elemento. Por ejemplo, no sé, digamos,
argón. El argón, si pudiéramos ver un átomo de argón, lo veríamos como una bolita, muy burdamente. Pero cuando lo pasamos a estado de plasma, esa bolita se desintegra. Se desintegra en partículas más pequeñas, en electrones, neutrones y protones. Todos estos términos que les estoy diciendo, no se espanten, los vamos a ir viendo con más tiempo, ¿sale? Y hasta ahí le vamos a dejar. Les voy a dejar unas hojitas para que me hagan un resumen y me hagan las actividades que les marque esas hojitas. Y también me van a hacer una investigación sobre los tipos de energía y sus transformaciones. Por ejemplo, energía mecánica, energía nuclear, energía térmica, sonora, eléctrica, eólica, solar, ese tipo de energías. Me van a investigar qué son cada una de ellas, sus conceptos. Y nos vemos la siguiente clase.